Aquí tenemos otro ejercicio donde vamos a ir aplicando todo lo que hemos venido haciendo con la primera propiedad del logaritmo. ¿Acuerdan? La base elevado al de afuera tiene que dar el de adentro. Entonces, me pregunto, 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces esto es 3. 3 elevado a ¿cuánto me da 3? 1. Entonces todo esto es 1. Y logaritmo de 1, 0. Porque 10 elevado a 0 da 1. Lo saco mental. Si no lo veo así, voy por parte. Anoto así, logaritmo en base 3 y calculo esto. 2 elevado a ¿cuánto da 8? 2 elevado a ¿cuánto da 8? 3. Entonces eso es 3. Y queda eso. Después, logaritmo de. Me pregunto, 3 elevado a ¿cuánto me da 3? 1. Entonces todo esto es 1. Y como aquí no hay base, se supone que es 10. Entonces me pregunto, 10 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. ¿Ves? Y llegamos al 0. En el ejercicio 30 tenemos lo mismo. Deberíamos comenzar acá, calculando el logaritmo en base 5 de la raíz cuadrada de 5. Entonces nos preguntamos, 5 elevado a ¿cuánto nos da 5 elevado a un medio? Porque acuérdense que la raíz cuadrada es lo mismo que este elevado a un medio. Entonces, repitamos la pregunta. 5 elevado a ¿cuánto me da 5 elevado a un medio? Un medio. Entonces, mantenemos el logaritmo de 3, mantenemos el logaritmo de 2 y esto es un medio. Porque 5 elevado a un medio es lo mismo que raíz de 5. Ya, y ahora nos vamos acá. Nos preguntamos, 2 elevado a ¿cuánto me da un medio? Menos 1. Entonces esto es logaritmo en base 3 de menos 1. ¿Ves? 2 elevado a menos 1 es un medio. Y ahora nos preguntamos, 3 elevado a ¿cuánto me da menos 1? No, pues eso no existe. No es posible. El logaritmo, si la base es el logaritmo de un número negativo, no existe porque 3 elevado a un exponente positivo va a ser un número grande. Si lo elevamos a un exponente negativo va a ser fracción, pero nunca va a ser negativo. Entonces en este caso, esto no existe, no tiene solución. También se dice solución igual conjunto vacío. Ejercicio 31, hay que hacer lo mismo. Entonces, vamos viendo. Tendríamos que calcular esto primero. 2 logaritmo en base 2 de 16. Nos preguntamos, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 2 por 2, 4, 8, 16. A 4. Entonces todo esto es 4. Entonces me queda logaritmo en base 4 del logaritmo en base 2 de esto, que ya sabemos que es 4. Porque 2 a la cuarta da 16. Ahora pasamos a este y nos preguntamos, 2 elevado a ¿cuánto me da 4? A 2. Entonces esto me queda logaritmo en base 4 de 2. Y finalmente nos preguntamos, 4 elevado a ¿cuánto? A 2. Entonces raíz, ¿no es cierto? O sea, un medio. Si no lo vemos, recordemos el método que hicimos delante. Pensamos, la base común, ¿cuál es? 2. Este es 2 elevado a 1. Y este es 2 elevado a 2. Entonces es un medio. Por lo tanto, el resultado de todo esto es un medio. En el ejercicio 32 tendríamos que calcular esto de acá primero. No nos olvidemos que la raíz quinta de 3 es lo mismo que 3 elevado a un quinto. Entonces la pregunta sería, 3 elevado a ¿cuánto me da 3 elevado a un quinto? Obviamente un quinto, porque ya dijimos delante que cuando la base del logaritmo es igual a la base del número, entonces el resultado va a ser el exponente, y el exponente de esto es un quinto. Entonces, quedaría logaritmo en base 5 de un quinto. Porque 3 elevado a un quinto es raíz quinta de 3. Y ahora aquí nos preguntamos, 5 elevado a ¿cuánto me da un quinto? Menos 1. Por lo tanto, esa sería la respuesta. A ver, aquí tenemos evaluaciones de logaritmos distintos, pero la idea es exactamente la misma. Tenemos que descubrir nomás a cuánto hay que elevar la base del logaritmo para que dé el número. Sabemos que el 128 es potencia de 2. 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Eso es 2 elevado a 7. Entonces, me pregunto, 2 elevado a ¿cuánto da esto? A menos 7. Porque 2 elevado a 7 es 128. Para que quede fracción, el exponente tiene que ser negativo. Aquí también va a ser un exponente negativo, porque 3 elevado a ¿cuánto da 1 partido 81?
3 por 3, 9, 27, 81, 4. Entonces eso es menos 4. Y acá también va a ser negativo. 5 elevado a cuánto a 125, 3. Entonces menos 3. Y ahí está, ¿ves? Entonces menos 7, menos 11, menos 14 sería la respuesta. Y lo sacamos aplicando la misma propiedad básica del logaritmo nomás. La base elevado al de afuera igual al de adentro. No hemos aplicado ninguna propiedad. Solamente la comunicación que existe entre los logaritmos y las potencias y las raíces. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio pensando en que aún hay algunos alumnos que no logran hacer esto mentalmente porque todavía no se logran aprender las potencias o se enredan o no sienten la confianza para hacerlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer un alumno como que no logra hacer esto así? Tendría que hacer por parte, tendría que calcular esto primero. Entonces el paso I. Entonces en el paso I tendría que preguntarse 2 elevado a cuánto me da 1 partido por 128. Y ahí darse cuenta que esto es 2 elevado a 7. Entonces sería 2 elevado a x igual 1 partido por 2 elevado a 7. Potencia exponente negativo. 2 elevado a x igual 2 elevado a menos 7. Y entonces podemos decir que x vale menos 7. Y llegamos al menos 7. Y así podríamos ir haciéndolos todos. Por ejemplo, aquí teníamos que decir 3 elevado a cuánto me da 1 partido por 81. Ya, sabemos que 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. Como exponente negativo se va hacia arriba, o sea, se va hacia arriba para que sea exponente negativo, y entonces aquí decimos que x vale menos 4, y sacamos el menos 4, y del mismo modo sacaríamos el otro y después sumaríamos. Entonces, esto que está en verde es lo que yo estoy tratando de que ustedes eviten de hacer. Si no lo pueden hacer, bueno, seguimos con el procedimiento del álgebra para encontrar la respuesta, pero ya tienen que tomar la confianza. Ahora, esa confianza tiene que salir que ustedes sepan las potencias. Si no se saben las potencias, aquí no es muy fácil llegar a los resultados mentalmente. Ejercicio 34. Similar al anterior. Entonces vamos viendo, la base común que hay entre el 8 y el 16 es 2. Esto es 2 elevado a 3. Entonces eso es 3. Y esto es 2 elevado a 4. Son 4. Entonces el resultado de esto es 3 cuartos. Porque 2 al cubo da 8 y 2 a la cuarta da 16. Más, nos vamos acá. 3 para que me dé 243, 2 para que me dé 32. Hagamos el del 2 que es más fácil. 2 por 2, 4, 8, 16, 32. Es 2 elevado a 5. Y 3 elevado a 5 sería 3 por 3, 9, 27, 81, 243. 5, o sea, si esto lo elevamos a 5, me da esto. Por lo tanto, aquí eso es 5. Y ahora sumamos esto. Son 4 por 5, 20, más 3, 23 cuartos. Porque son 5 enteros, 3 cuartos. Y eso es 23 cuartos. Que sería la respuesta. Bien, para los que siguen teniendo las dificultades para hacer esto mental. Entonces, aquí nos preguntamos, 16 elevado a cuánto me da 8. Sabemos que 16 es 2 por 2, 4, 8, 16. Es 2 a la cuarta. Entonces esto es 2 elevado a 4x. Y el 8 es 2 elevado a 3. Eso implica que 4x tiene que ser igual a 3. Entonces x es igual a 3 cuartos. Y tenemos ese resultado. Y acá diríamos lo mismo. 2 tercios elevado a cuánto me da 32 partido en 243. Ahí nos tendríamos que dar cuenta que esto es elevado a la quinta. Entonces esto sería 2 tercios elevado a 5 igual a 2 tercios elevado a x. Entonces x tiene que ser igual a 5 y aparece el 5 y la misma respuesta. Seguimos con la misma metodología. Vamos haciéndolo mental primero y después con la ecuación, con el álgebra. Entonces, esto es 10 a la menos 8, entonces arriba da menos 8 en el numerador. Y en el denominador, esto es 10 a la menos 2, entonces ahí va menos 2. Y eso me da 4. Acá, 81, eso es 3 elevado a 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, a 4. Entonces en el numerador es 4. Y en el denominador, 3 elevado a cuánto da un tercio, menos 1. Menos por menos da más. Entonces eso también me da 4. Y 4 más 4, 8. Por lo tanto el resultado de esto es 8. Y si ahora lo hacemos algebraicamente, diríamos 0,01
elevado a cuánto me da 10 a la menos 8. Tenemos que saber que 0,01 es lo mismo que 10 elevado a menos 2. Y como está elevado a x, menos 2x. Entonces podemos concluir que menos 2x tiene que ser igual a menos 8. Por lo tanto, x tiene que valer 4. Y aparece el primer 4. Y acá igual, nos preguntamos, 1/3 elevado a cuánto me da 81. Esto es 3 a la menos 1, o sea 3 a la menos x. Y esto es 3 a la cuarta. Entonces decimos que menos x es igual a 4. Entonces x vale menos 4. Pero como antes tenía un menos, entonces queda más 4 y llegamos de nuevo al mismo resultado. Ejercicio 36 igual al anterior, solo que aquí tenemos la dificultad de que esto no sabemos qué potencia de 2 es. Aquí esta es potencia de 10, ese también es potencia de 10, este es potencia de 2, así que esto lo más probable es que también sea una potencia de 2, pero no sabemos qué número es. Entonces lo vamos a llevar a fracción. Entonces lo podemos escribir 625 partido por 10.000. Ya, y podemos simplificar por 5. 5 por 125 y 5 por 20 da 100, entonces me quedaría 2000. Por 5 de nuevo, 5 por 25 es 125 y 5 por 4 20, quedaría 400. Y por 5 de nuevo, 5 por 5 25, 5 por 8 80 da 400. Y finalmente por 5, 5 por 1, 5 por 16. O sea que es un 16avo. Y sabemos que eso es 2 elevado a 2 por 2, 4, 8, 16, a menos 4. Entonces, que ya sabemos que esto es 2 a la menos 4. Por lo tanto, si lo hacemos mental, diríamos que el resultado de esto sería menos 4 dividido por 2 elevado a cuánto da 2? A 1. Listo. Acá, 10 elevado a cuánto da 10.000? 4. Y 10 elevado a cuánto da 0,1? Menos 1. Entonces esto es menos 4 y ese también es menos 4 y entonces el resultado es menos 8. Entonces la respuesta de esto es menos 8. Bueno, y ahora lo hacemos con el álgebra. Entonces aquí nos preguntaríamos 2 elevado a cuánto me da 0,0625 y aquí tendríamos el mismo problema que tuvimos acá. Entonces ya lo hicimos, sabemos que 2 a la menos 4. Entonces decimos 2 elevado a x sería igual a 2 a la menos 4. Entonces decimos que x vale menos 4 y tenemos el resultado de esa parte. Acá nos preguntamos 0,1 elevado a cuánto me da 10.000. Esto sabemos que es 10 elevado a 4. Y esto sabemos que es 10 a la menos 1, o sea 10 a la menos x. Entonces decimos que menos x igual 4, por lo tanto x vale menos 4. Y como había, ahí está, menos 4, menos 4. Y menos 4, menos 8. Aquí tenemos otro parecido. La base de estos logaritmos es base 10, no está escrita, ¿cierto? Se asume que ahí hay un 10, ahí también hay un 10. Entonces la pregunta es 10 elevado a cuánto me da esto. ¿Y esto qué es? 10 elevado a un cuarto. Entonces la respuesta de esto es un cuarto. Y ya dijimos que cuando la base del logaritmo es igual a la base del número, el resultado es el exponente. Y acá también tenemos lo mismo, ¿ves? Misma base, mismo número. Y este 10 está elevado a un medio. O sea, el resultado de esto es un medio. Y un medio por 3, 3 medios. Y ahora sacamos el mínimo común, que es 4. Entonces me queda 4 en 4, 1. Por 1, 1. Más 2 en 4, 2. Por 3, 6. Y 6 más 1, 7 cuartos. Que sería el resultado. Bueno, este ejercicio es un logaritmo que está en base 10. Como no tiene escrita base, se supone que hay una base 10. Entonces la pregunta tiene que ser 10 elevado a cuánto me da raíz cúbica de 100. Acuérdense que raíz cúbica de 100 se puede escribir como raíz cúbica de 10 al cuadrado y eso se puede escribir como 10 elevado a 2 tercios. Por lo tanto, esto es 2 tercios. Entonces 2 por 2 tercios, porque 10 elevado a 2 tercios me va a dar raíz cúbica de 100. Menos. Y acá es 10 elevado a un medio. Entonces 10 elevado a cuánto me da 10 elevado a un medio? Un medio.
Entonces esto es 4 tercios menos 1 medio y hacemos la recta de fracciones. 6 es el mínimo común múltiplo. 3 en 6, 2, por 4, 8, menos 2 en 6, 3, por 1, 3. Y 8 menos 3, 5 sextos, que sería la respuesta. Aquí tenemos varios ejercicios en que hay que hacer exactamente lo mismo que hemos venido trabajando anteriormente y en un solo paso. Entonces aquí nosotros nos pensamos, pi elevado a cuánto me da pi elevado a x, obviamente x. Nuevamente las bases son iguales, se anota el exponente. Acá nos preguntamos, 5 más x elevado a cuánto me da 1, 0. Una potencia elevado a 0 sabemos que es 1. Acá ya no hacemos ningún cálculo porque vemos que la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, por lo tanto el resultado es 5. En el ejercicio 42 se pide el logaritmo natural de e. Este logaritmo natural es un logaritmo en base e, como ese que está ahí. Cuando yo tengo logaritmo en base e de x, eso también se escribe ln(x), logaritmo natural de x. Entonces uno lo que tiene que saber es que cuando ve un logaritmo natural, como acá, debe pensar que es un logaritmo en base e. Y el e es un número, es una constante. Así como pi es una constante que vale 3,14, e es una constante que vale 2,7. El pi se obtiene el número de veces que contiene el diámetro en el perímetro de la circunferencia. El e se obtiene como el valor de una sumatoria. Eso lo van a ver ustedes cuando estén en cálculo. Vale 2,7 aproximadamente. Pero bueno, aquí no vamos a entrar en juego con los números. Solamente tenemos que saber que cuando veamos ln, sepamos que es un logaritmo en base e. Por lo tanto, este es un logaritmo en base e. Y la base con la potencia tienen la misma, son iguales. Por lo tanto, el resultado es 8. Igual que acá, ¿ves? Bien, continuamos con el logaritmo natural. Entonces, este es un logaritmo en base e de e, por lo tanto la respuesta sería x más psi, porque ya, insisto, hemos dicho que cuando la base del logaritmo es igual a la base de la potencia, el resultado es el exponente, por lo que ya hemos hecho anteriormente en todos los otros ejercicios. Aquí pasa lo mismo, base e, entonces el resultado es e. Aquí, 1, porque e elevado a cuánto da e, 1. Y aquí 2, porque e elevado a cuánto da e elevado a 2, 2. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la base de este es un logaritmo en base e de e. Entonces el exponente es 1. Este es un logaritmo en base e de e y el exponente es 2. Y 1 más 2, 3. Aquí lo mismo. La base y la potencia tienen la misma base, por lo tanto la respuesta es 3 menos 1, que es el mismo que está acá. Y 3 menos 1, 2. Acá, con pi, con a, con e, da lo mismo. Entonces aquí son iguales, entonces esto es 1. Y 1 por 5, 5. Son iguales, 2. Son iguales, 1 por 4, 4. Y entonces 5 más 4, 9, menos 2, 7. ¿Ven? Entonces ustedes cuando tienen un logaritmo en cualquier base de un exponente x cualquiera, el resultado va a ser siempre x. Esa es la propiedad que tienen que saber muy bien. Cuando la base del logaritmo es igual a la base de la potencia, el resultado es el exponente de la potencia. De ahí vamos a ver otras propiedades en que vamos a trabajar esto con otro enfoque, pero la misma idea. En el ejercicio 48 y 49 tenemos que hacer lo mismo que hicimos en delante cuando teníamos potencias de 2, potencias de 10, la misma idea. Aquí tenemos potencias de e, de un logaritmo natural, que sabemos que está en base e. Entonces tenemos que ver e elevado a cuánto nos va a quedar acá. Entonces, esto es 5 medios. Entonces me va a quedar logaritmo natural de e elevado a 4 más este exponente, 5 medios, menos 3 y más 2. Porque cuando hay multiplicación se suman los exponentes y cuando hay división se restan los exponentes. Entonces podemos escribirlo de una sola vez de esa manera. Y esto nos da logaritmo natural de e elevado a 4 más 2, 6. 6 menos 3, 3. 3 más 5 medios. Esos son 6 más 5, 11 medios.
entonces elevado a 11 medios. Y como la base de este logaritmo es una base son iguales, por lo tanto el resultado es 11 medios. Y ahí está la respuesta. Lo mismo pasa aquí con el 49, está en base pi y todos los números son potencias de pi. Entonces saquemos una sola potencia de pi. Entonces quedaría logaritmo en base pi de pi elevado a. Esto es 1/3 más 5 menos 4 menos 1 medio. Y eso me da logaritmo en base pi de pi elevado a. 5 menos 4 es 1. Entonces me queda 1 más 1/3 menos 1 medio. Sacamos el mínimo común, 6. Esto está partido en 1. 1 en 6, 6. Por 1, 6. 3 en 6, 2. Por 1, 2. 2 en 6, 3. Por 1, 3. Y eso me da 6 más 2, 8 menos 3, 5. 5 sextos. O sea, me quedó logaritmo en base pi de pi elevado a 5 sextos. Como las bases son iguales, el resultado es 5 sextos.